Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Hospital San José del Callao para permitirme en esta oportunidad tocar un tema muy importante, ¿no? Que es el tema de celulitis orbitaria. Los objetivos de la presente charla son describir las características epidemiológicas, etiológicas, clínicas y el curso clínico de la celulitis orbitaria en niños, así como evaluar qué factores de riesgo son los que debemos tener en cuenta para pensar en un paciente pediátrico pueda hacer una afectación retroseptal o orbitaria. Pues bien, para tener un conocimiento amplio de este tema, es importante tocar cuestiones básicas primero y es importante hacer un recordatorio de la anatomía, que es muy importante. En este caso, el reparo anatómico que siempre hay que considerar aquí es el septo orbitario. El septo orbitario es un reparo anatómico importante que constituye como una lámina fibrosa que se extiende desde el periósteo de los huesos de la órbita hacia la parte superior del párpado, constituyendo así una barrera efectiva que evita la diseminación de la infección al interior de la órbita. Esta barrera anatómica, que es el septo orbitario, ¿no? Nos va a permitir a nosotros diferenciar entre una celulitis preseptal y una celulitis postseptal. Cuando la infección compromete las estructuras anteriores al septo orbitario, decimos que la infección es preseptal, ¿no? Y cuando la infección compromete las estructuras posteriores a este septo orbitario, hablamos de lo que se denomina celulitis orbitaria. Pues bien, una vez conocido el punto de partida anatómico, los reparos anatómicos que conciernen a esta charla, vamos a definir ya lo que es la celulitis orbitaria. La celulitis orbitaria, entonces, es una enfermedad inflamatoria de los tejidos blandos, intra o postseptales, que se encuentran, ¿no?, posteriores al septo orbitario, involucrando estructuras adyacentes del globo ocular. Bueno, para entrar ya con más detalle, vamos a hablar de una clasificación que sobre todo es una clasificación un poco antigua, pero que todavía cobra vigencia. Es la clasificación de Chandler, pero una imagen vale más que 1000 palabras. En relación a la clasificación de Chandler, ¿no?, podemos ver nosotros que hay estadios, ¿no?, o grados. Es importante hablar de esto porque depende de esto nuestro manejo, si es ambulatorio, si es intrahospitalario, si es manejo intravenoso o es manejo quirúrgico. Entonces aquí vemos que según la clasificación de Chandler, acá un estadio A, en la cual hablamos de una celulitis preseptal. ¿Qué es una celulitis preseptal? Es un edema, una inflamación limitada a los párpados. En un estadio B hablamos de lo que es la celulitis orbitaria, que es lo que concierne a nuestro tema del día de hoy. Esta se describe por una inflamación que incluye, ¿no?, el contenido posterior al septo, una inflamación posterior al septo orbitario. En el estadio C hablamos de absceso subperióstico, ¿no?, que es un estadio, el absceso subperióstico se describe como una colección purulenta que está ubicada entre la órbita ósea y la periórbita. Tenemos el estadio D, que es el absceso orbitario, que viene a ser definido como una colección purulenta en la cavidad orbitaria propiamente dicha, y el estadio D, en la cual
el estadio E, perdón, en la cual ya se habla de trombosis del seno venoso cavernoso, que ya es una flebitis retrógrada, que es un cuadro muy grave, que puede incluso provocar la muerte de nuestro paciente. Una vez descrito la clasificación en celulitis, ¿no?, preseptal, celulitis postseptal y la clasificación de Chandler, muy importante, vamos a describir una parte epidemiológica. Nosotros sabemos que las celulitis orbitarias son más frecuentes en niños que en adultos, pero de este grupo etario, la celulitis orbitaria es más frecuente en niños que en niñas. Son puntos importantes a tener en cuenta. Es más común en los meses de invierno, ¿no?, porque aquí existe el mayor riesgo de sinusitis, y bueno, pues es importante por eso un esquema de vacunación completo, pues antes del uso rutinario de la vacunación contra el Haemophilus influenzae, la incidencia de celulitis estaba asociado a este tipo de microorganismo, que llegando a un 80% de los casos. Dentro de la etiología, se puede hablar de propagación local y de una vía hematógena. Nosotros hablamos que las fuentes menos comunes de celulitis orbitaria son fracturas, dactilocistitis, endoftalmitis, infecciones dentales subyacentes y vía hematógena. Hay que considerar aquí que el punto de entrada importante para diferenciar, ¿no?, una celulitis orbitaria versus una celulitis preseptal. En una celulitis preseptal, el punto de entrada es dérmico, ¿no? Puede ser la picadura de un insecto, una pequeña escoriación en el párpado, constituyen los puntos de entrada para una celulitis preseptal. Pero cuando hablamos de una celulitis orbitaria, hay que averiguar otros puntos de entrada. Y el punto de entrada principal sería a través de los senos paranasales. En este caso hablamos de una sinusitis, ¿no?, que en niños más frecuentes la sinusitis etmoidal, ¿sí? También no hay que dejar de lado preguntar, ¿no?, focos odontogénicos. Muchas veces nos olvidamos de ese foco y son causas importantes, y es una de las causas muy importantes de la celulitis orbitaria, ¿ya? Entonces, orbitaria, tener en cuenta puntos de entrada: senos, ¿no?, paranasales, sinusitis, foco odontogénico. Celulitis preseptal, punto de entrada, picadura de un insecto, una pequeña escoriación en la piel, ¿sí? De esa manera también podemos orientar nuestro diagnóstico. Bueno, los organismos implicados, hay varios, es una infección polimicrobiana, sobre todo en niños mayores de 9 años. Para mencionar algunos de estos, están el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae, el Moraxella catarrhalis, ¿no?, y gérmenes anaerobios. Dentro de la fisiopatología es importante saber por qué los niños tienen mayor predisposición a tener este tipo de infecciones. Uno es porque la órbita ósea es bastante delgada en ellos y está penetrada, pues, por muchos nervios, vasos pequeños y defectos muy diminutos, ¿no? También en esta zona, las venas, a diferencia de otras partes del cuerpo, como miembros inferiores, miembros superiores, en esta parte, las venas están desprovistas de válvulas, ¿no? Entonces, eso hace un puente entre la órbita y el seno venoso cavernoso, que también facilita la propagación de la infección. Importante señalar que no hay drenaje linfático en la órbita, que también nos haría susceptibles a sufrir este tipo de infecciones. Entonces, dentro de los factores de riesgo están, como mencionamos, la sinusitis bacteriana, que es el factor de riesgo más común, sobre todo para la celulitis orbitaria. Edad joven, como ya mencionaba, estas celulitis son más frecuentes en niños. En la infancia es más frecuente en varones, ¿no?, que en mujeres, y hincapié en aquellos que faltan o hay una falta de vacuna contra la Haemophilus influenzae en los niños. Es de interés destacar los signos clínicos que sugieren una afectación orbitaria, ¿no?, porque de eso va a depender la vida de nuestro paciente. Entonces, lo que me interesa que se lleven en esta charla
es que sepan diferenciar cuáles son los signos clínicos que me sugieren pensar que estoy frente a un cuadro de una celulitis orbitaria. La proptosis es uno de estos signos. La proptosis marcada en los niños, ¿no? Quemosis, que viene a ser un edema de la conjuntiva, ¿no? Proptosis es salida del globo ocular, ¿no? Oftalmoplejía, que viene a ser una parálisis de los movimientos oculares y disminución de la agudeza visual. Es importante, por eso, evaluar detalladamente a nuestros pequeños pacientes, haciéndoles una agudeza visual, evaluando los movimientos oculares, evaluando la conjuntiva y evaluando el grado de proptosis. Entonces, la celulitis periorbitaria se suele presentar como un enrojecimiento leve del párpado, no hay dolor significativo, no hay fiebre, no hay signos generales, ¿no? Y el manejo es claramente ambulatorio. Sin embargo, el tema que estamos tratando, la celulitis orbitaria, se presenta como un enrojecimiento intenso alrededor del párpado, el párpado está hinchado, sensible al tacto, y bueno, las náuseas y los vómitos o la somnolencia pueden indicar ya afectación meningia. Siempre entonces teniendo presente el cuadro clínico del paciente. Entonces, en el examen físico no debemos olvidarnos que debemos hacer un examen oftalmológico completo. Aunque, pues, como son niños a veces muy pequeñitos, la agudeza visual puede ser difícil de determinar, pero hay que intentarlo. Es importante comprobar si existe un defecto pupilar aferente relativo, cuyo signo nos indicaría, cuya presencia nos indicaría que estaríamos frente a una celulitis postseptal o una celulitis orbitaria. Evaluar los movimientos oculares. Recuerden que en la celulitis orbitaria hay afectación de los movimientos oculares, lo que se conoce como oftalmoplejía. Y bueno, pues la presión intraocular puede estar elevada en la celulitis orbitaria. Después de haber hecho unidad clínica, ustedes saben que la anamnesis es tal vez el 80% de nuestro diagnóstico debe estar en base a los signos clínicos de nuestro paciente. El 20% del diagnóstico ya tal vez nos ayudemos ya de exámenes como laboratorio, exámenes imagenológicos, que voy a detallar brevemente. Entonces, pedir un hemograma, hacer hemocultivos, de repente un hisopado microbiológico de la conjuntiva, de la nasofaringe, para determinar frente a qué organismo estamos. Y dentro de los estudios de imágenes, el más importante aquí es la tomografía computarizada. Pero no olvidarlo, pedirlo con medio de contraste. Esto es muy importante, ¿no? Porque nos va a permitir ver si hay abscesos, si hay compromiso vascular, ¿no? Entonces, siempre pedirlo con un medio de contraste, ¿sí? Se puede solicitar también una resonancia magnética, pero esto ya es para descartar abscesos intracraneales, para descartar el último estadio, que es trombosis del seno cavernoso, si es que está clínicamente indicado. Y hay indicaciones específicas de la tomografía con medios de contraste, porque recordarán que en estos niños muchas veces hay que hacerlos en procedimiento bajo sedación y no es tan fácil solicitarlo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Cuando yo sospecho que este niño tiene una celulitis orbitaria, por el cuadro clínico que le estoy mencionando. Un niño que viene con proptosis, quemosis, que viene a ser un edema de la conjuntiva importante, disminución de la agudeza visual, un defecto pupilar aferente, ¿no? Una oftalmoplejía, con signos clínicos sistémicos de gravedad. Eso nos haría sospechar en una celulitis orbitaria y por ende yo podría solicitar tomografía con medio de contraste computarizada. Cuando sospecho de alguna complicación, como le decía, meningitis o signos de focalidad neurológica, cuando hay afectación de la agudeza visual, mala evolución, ¿no? Yo inicio mi tratamiento antibiótico y veo que en 48 horas el niño sigue igual o incluso peor, entonces ya es momento de hacer uso de mis exámenes de ayuda al diagnóstico. O ante la imposibilidad de la exploración ocular por un edema palpebral importante. Esas son las indicaciones por las cuales uno puede indicar una tomografía de contraste. Entonces, es importante, es muy importante diferenciar una celulitis preseptal de una celulitis postseptal o una celulitis orbitaria, ya que la celulitis orbitaria, de no ser
diagnosticada temprana o oportunamente, puede incluso causar la muerte de nuestros pequeños pacientes. Es así que les he traído este pequeño cuadro para diferenciar ambos cuadros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay que fijarnos, ¿no?, en el edema palpebral, en la quemosis, en las pupilas, ¿no? Recuerden que el defecto pupilar aferente relativo se ve en la celulitis orbitaria. Los movimientos oculares, por ejemplo, en una celulitis orbitaria van a estar comprometidos. La agudeza visual, marcadamente disminuida. Proptosis, ¿no? Y otros exámenes que podríamos realizar, pero con estos signos clínicos que les estoy mencionando, pueden ser suficientes para que yo pueda sospechar de este cuadro muy peligroso. Pero sin embargo, no todo es lo que parece. Aquí les muestro un gráfico o les muestro unas imágenes, cortesía del servicio de oftalmología del instituto, en la cual vemos, ¿no?, un paciente con marcada proptosis, hay una hinchazón importante del párpado, en la parte inferior, miren, esta es una quemosis muy importante, la conjuntiva extruye hacia afuera. Esta es una paciente lactante que llega a emergencias del instituto, ¿no?, y que es catalogada como una celulitis orbitaria y hospitalizada inmediatamente en el servicio de dermatología. Entonces, aquí, antecedentes es muy importante. Hay que preguntar, hay que hacer una anamnesis muy detallada. Anamnesis, un par de preguntas nos pueden salvar de un montón de casos. Entonces, aquí el antecedente no se le preguntó. La niña tenía el antecedente de haber tenido un retinoblastoma en el ojito derecho, que recibió quimioterapia. Entonces, en el otro ojito viene con este cuadro. Ya no es, pues, una celulitis orbitaria. Este es un retinoblastoma, ¿no?, el gran simulador. Y bueno, le hacemos una ecografía y confirmamos el diagnóstico de un retinoblastoma. Entonces, el tratamiento aquí, pues, no es antibiótico, es neoplasias. Hay que referirlo inmediatamente al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces, no todo es lo que parece. Hay que hacer un buen interrogatorio, hay que averiguar los antecedentes. No olvidemos de esa parte importante. Bueno, el tratamiento, ustedes saben más que yo de este tema. El manejo es intrahospitalario porque se trata de pacientes muy pequeños y el manejo es antibiótico intravenoso. El tratamiento se empieza de manera empírica, debe dirigirse siempre contra patógenos típicos. Ustedes saben perfectamente el manejo, pensando en la resistencia a los antibióticos, pensando en los organismos, por ejemplo, en el estafilococo meticilín resistente, pensando si se sospecha de este tipo de organismos, ¿no? Yo me voy a enfocar en los criterios, más o menos pensar en criterios quirúrgicos para un absceso superióstico. Los criterios incluyen edad, la sinusitis frontal, el tamaño del absceso, la recurrencia o la sospecha de organismos anaerobios o compromiso del nervio óptico. Al respecto, existen muchos estudios, muchos análisis, muchos reviews, muchos metaanálisis que nos sugieren cuándo manejar este tipo de patología. Por ejemplo, cuando se trata de absceso subperióstico, es más probable que un niño por encima de los 9 años sea sometido a tratamiento quirúrgico. Es así que Marciano, un investigador, hicieron una investigación, una revisión retrospectiva de, miren, 14.000 casos de celulitis orbitaria, de las cuales el absceso subperióstico que requirió de drenaje quirúrgico estaba más en el grupo entre 10 y 19 años. Aproximadamente un 20% de estos pacientes requirieron de drenaje quirúrgico. A diferencia de los pacientes menores de 5 años, miren, podríamos decir que en menores de 5 años hay que manejar bien nuestros antibióticos, ¿no? Porque son pocos los que requieren de drenaje, 5%, comparado con el 20% de los pacientes mayores de 10 años. Entonces, la edad es un factor importante. En niños hay que esperar un poquito, ¿no? Hay que esperar un poquito antes de atreverse a hacer un drenaje endoscópico, se hace, drenaje endoscópico, con ayuda del otorrinolaringólogo, para poder hacer y llegar al lugar donde está el absceso. Vamos a
¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? El tratamiento médico, entonces, se podría realizar un tratamiento médico versus quirúrgico. Entonces, ¿cuándo pensamos en quirúrgico? Cuando el paciente ya no mejora después de 48 horas de haber iniciado el tratamiento médico. Es momento de hacer las interconsultas respectivas a otorrino, interconsulta a oftalmología, ¿no? Para ver si es que este paciente requiere o no de drenaje de este absceso. Bueno, y hay varios criterios, ¿no? Entre ellos, el absceso de mayor de 10 milímetros de grosor tiene que ser intervenido, ¿no? Y aquí les dejo un algoritmo de manejo para cada etapa de la celulitis orbitaria. Ante una sospecha de una celulitis orbitaria o de un absceso superióstico o dificultad para el examen, no olvidar que este examen de ayuda al diagnóstico es muy importante, la tomografía computarizada, ¿no?, de órbita con contraste. Esta nos definirá si el cuadro es una celulitis preseptal, orbitaria, o si no hay abscesos. O nos dirá si hay un absceso superióstico, si hay un absceso orbitario, o si se trata de una trombosis del seno venoso cavernoso. Y en función a ello, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una celulitis preseptal, orbitaria o no hay abscesos, hay que iniciar tratamiento antibiótico intravenoso por 48 horas. Si no hay mejoría o hay deterioro clínico, hay que repetir nuevamente nuestra tomografía o pensar ya en un cuadro quirúrgico. Si hay absceso superióstico, ya saben, a través del ATAC podemos definir qué abscesos deben ser drenados o no. El absceso orbitario, que necesariamente requiere de un manejo quirúrgico, y bueno, la trombosis venosa cavernosa, que nadie quiere llegar aquí a este cuadro, donde ya se entra a un tratamiento más agresivo, incluso con anticoagulación. A manera de conclusión, la celulitis orbitaria en niños es una infección grave que requiere, pues, una estrecha colaboración entre el oftalmólogo, el otorrinolaringólogo, un manejo conjunto con pediatría, para ser diagnosticada y tratada precozmente, para de esta manera mejorar el pronóstico en la visión y en la vida de nuestros pequeños pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Imael, por la presentación. Aquí tenemos algunas preguntas, si me permite comentarlo. A través del chat nos han realizado algunas preguntitas. Aquí, a ver, la primera pregunta. Acá mencionan, sí, respecto al tratamiento hospitalario para la celulitis orbitaria, preseptal o poseptal, ¿siempre tiene que hospitalizarse el paciente o puede ser también manejo ambulatorio? Cuando es celulitis orbitaria, definitivamente el manejo es intrahospitalario. El manejo es intrahospitalario porque necesitamos de otros exámenes de ayuda al diagnóstico. Porque recuerden que manejamos pacientes muy pequeños. Imagínense un niño de 3 años. Yo creo que el manejo ahí es intrahospitalario. Definitivamente, el manejo de una celulitis orbitaria, no, ni hablar. El manejo debe ser intrahospitalario. Cuando es una celulitis preseptal, y estamos seguros de que es una celulitis preseptal, que yo lo manejo en mi consultorio, ¿no? A través de fármacos por vía oral, ¿no? Sí, y manejo del dolor, manejo con ungüentos. Eso lo podría manejar de manera ambulatoria, pero cuando es una celulitis orbitaria propiamente dicha, el manejo es intrahospitalario. Doctor, por aquí pregunta respecto al uso de colirios. Sí, forma parte del tratamiento. En la celulitis orbitaria no tienen asidero. En la celulitis orbitaria no tienen asidero. Ayuda en casi nada. El manejo debe ser intravenoso porque está dentro del... recuerden, está posterior al septo. Para ahí no va a llegar ningún colirio, pues. Tal vez están pensando en celulitis preseptal o lo que se conoce como orzuelo. Ahí sí, pues, ¿no? Le puedo dar un ungüento, le puedo dar cremita, le puedo dar un antibiótico por vía oral. Pero si están pensando en celulitis orbitaria, ¿en qué le va a servir el antibiótico tópico? En nada, porque está posterior al septo. Doctor, ¿y cuál es el antibiótico que recomienda para tratar la celulitis orbitaria? De manera intrahospitalaria, Sí. se puede pensar en manejo con ceftriaxona,
¿no? Son cefalosporinas. Podría ser el manejo con también vancomicina, y si sospechamos resistencia, ¿no? Ahí está la vancomicina, si sospecha resistencia. O podemos iniciar ceprezona con clindamicina, ¿no? Y doctor, por aquí consultan, ¿cuál es la complicación más frecuente de la celulitis orbital? Más frecuente de la celulitis orbitaria, o la complicación más grave. La más grave, ¿no? Sería muy interesante. Claro, la más grave es la muerte del paciente, que lleve a trombosis del seno venoso cavernoso. La más grave. Por eso es que es importante diagnosticarla oportunamente. ¿Sí, alguna pregunta adicional de los participantes? Creo que hemos resuelto la mayoría de las dudas, doctor. Le hago extensiva los agradecimientos de parte de los asistentes. Tenemos cerca de 300 participantes, doctor. Ha sido una ponencia muy interesante. Le agradecen bastante, doctor, su participación. Gracias, gracias. Muy De amable, parte gracias. también del Departamento de Pediatría, doctor, también le hago extensa nuestros saludos. Excelente ponencia y esperamos, de verdad, lo comprometemos a participar nuevamente en las ponencias anuales que hacemos en el curso de Pediatría Ambulatoria. Por supuesto, por supuesto. Hay temas muchos que tocar entre oftalmología y pediatría. Hay mucho. Exacto, doctor. Muchas gracias nuevamente. Bueno, Hasta con luego. usted fue el doctor Abimael. El doctor es médico oftalmólogo, pediatra del Hospital del Niño. Un tema muy interesante que es celulitis orbital.